Continuando con la clase de proposiciones, ahora vamos a ver lo que es proposiciones compuestas básicas. En las proposiciones compuestas básicas vamos a ver lo que está la negación, que ya hemos visto cuál es su símbolo. También vamos a ver lo que es la conjunción, que ya sabemos cuál es su símbolo. Vamos a ver la disyunción, que ya sabemos cuál es su símbolo. Vamos a ver la condicional, que ya sabemos cuál es su símbolo. La bicondicional, que ya sabemos cuál es su símbolo. Nuevamente, la disyunción exclusiva, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de cada uno en sí, de qué trata cada de estos conectivos, ¿sí? Cada conectivo. Ahora vamos a comenzar. La negación. La negación es dada una proposición P. Supongamos que tenemos nuestra proposición P. Se denomina negación de P a la proposición denotada por esa rayita que simboliza negación, ¿sí? Negación simboliza negación de P. A esto de acá, a esto me estoy refiriendo. Miren, negación de P, la cual niega a la proposición inicial convirtiéndola en falsa. Es verdadera y viceversa. Si su tabla es de verdad, ya, ¿cuál es la tabla de verdad de la negación? Esta es la tabla de verdad de la negación, la de acá. Ahora, supongamos que me dan la proposición P, donde me dan verdadero y falso. Ahora, ¿qué me dice la negación? Que es lo contrario, ¿verdad? Entonces, si acá pongo P, acá sería negación de P. ¿Y cómo hago eso? Muy fácil. Si esto es verdadero, lo contrario de verdadero, ¿quién sería? Falso. Si esto es falso, lo contrario de falso, ¿quién sería? Verdadero. Nada más, así es de fácil. Por eso dice, si negamos a P, que en este caso se lee no P o no es cierto que P. Este símbolo, lo de aquí, esto de acá, ¿cómo se lee? No P o no es cierto que es P. No es cierto que P. De estas dos maneras se lee no P o no es cierto que P. Pero se simboliza de esta forma. Listo. Ahora dice, ¿qué más? Ejemplos. Nos dicen P, vamos a suponer que nos dan esta proposición P, ¿ya? La de acá. Miren, observen. Esta proposición P nos dicen, no es número primo. No es número primo. Ahora, si no es número primo, si nos dan así, sin esta negación, quiere decir que esta proposición es verdadera. Pero yo quiero convertirla a falsa. ¿Cómo la voy a negar? Fácil. Pongo 2, no es un número primo. No es un número primo. Aquí, ¿qué me dicen? 2 es un número primo y coloco verdadero, ¿sí? Ahora, yo coloco aquí 2 no es un número primo. ¿Qué ha pasado ahí? Yo he agregado no, ¿sí? Cuando yo agrego no, quiere decir que yo la convierto a la proposición en falsa. Estoy negando eso de ahí, que sea cierto. Entonces yo pongo aquí, 2 es un número primo, verdadero. Ahora, ¿qué más? Si yo no quiero negar esta proposición, simplemente yo coloco el símbolo de negación, P, y el enunciado lo niego. ¿Cómo lo voy a negar? 2 no es un número primo y coloco falso. Ya está negada la proposición. Otro ejemplo, miren acá. Te dicen Q. Un rectángulo tiene 3 lados. ¿Tú sabes que un rectángulo tiene 3 lados? Falso, ¿verdad? Un rectángulo que tiene 4 lados. Entonces esta proposición es falsa. Por eso he colocado ahí que es falsa. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo niego esto de acá? Fácil, le coloco este símbolo al Q y luego ¿qué hago? No es cierto
que un rectángulo tiene 3 lados. No es cierto que un rectángulo tiene 3 lados. Y tú te preguntarás, ¿por qué yo he puesto falso acá y por qué he puesto verdadero allá? Miren, yo veo esto de acá, esta proposición Q, yo tengo que verla en la realidad. ¿Cómo? Un rectángulo tiene 3 lados. Falso, ¿verdad? No tiene, por eso yo le he colocado falso. Pero ¿qué me dice? En la negación es lo contrario. Si acá es falso, entonces acá sería verdadero. Por eso yo coloco abajo del falso de F verdadero. ¿Y cómo lo niego para que se convierta verdadero? Con no es cierto. No es cierto. Por eso colocaba ahí, no es cierto que un rectángulo tiene 3 lados. ¿Sí? Como en el otro ejemplo que yo he puesto no, que es el otro símbolo. Acá mira, no P. Acá está, no Q. 2 no es un número primo. Y por eso coloqué falso. ¿Sí? Ahora nos dice, por conveniencia, este símbolo negación se coloca a la izquierda de la proposición que se niega. En este caso, la proposición que se niega. ¿Quién es la proposición que se niega? Q, diré P. Entonces, aquí está su símbolo. Acá también, Q. ¿Dónde está su símbolo de negación? Aquí. ¿Sí? ¿Dónde está P? Aquí. Su símbolo está aquí. ¿Sí? Entonces, la negación es lo contrario de la proposición. Si nos dan una proposición, simplemente es su contrario. Supongamos aquí que nos dan, miren, en el cuadro que nos dicen P, nuevamente repito, P, nos dan verdadero y falso. La negación, ¿quién vendría a ser? Lo contrario de la proposición. Entonces, si acá es verdadera, lo contrario, ¿quién sería? Falso. Si es falso, lo contrario sería verdadero. Y se simboliza por negación de P, su símbolo es este de acá. Este de acá es su símbolo y siempre está a la izquierda de la proposición.